Bien, señores alumnos, vamos a iniciar con nuestras labores académicas para el día de hoy. Bien, vamos a culminar esta primera parte en torno a lo que son los movimientos de los indígenas. Y hemos hecho lo referente a las causas que han generado los distintos movimientos de los indígenas, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora es poner algunos ejemplos de todo lo que hemos precisado anteriormente, ¿no? En las clases pasadas o la semana pasada, en torno, digamos, de cómo se ha originado los distintos movimientos que se tiene a lo largo de toda la existencia de la vida colonial. Todos nosotros sabemos correctamente de que hubo movimientos indígenas, como quien dijera, propiamente en cantidad, ¿no? No han sido algunos o pocos movimientos que se han originado en toda la época colonial. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta en todo esto, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hay que tener muy en cuenta de que los aspectos que hemos señalado la semana pasada, a través de las pequeñas lecturas que hemos leído, como por ejemplo la mita minera, la mita obrajera, que eran las dos mitas de mayor explotación a los indígenas, que los tenían sometidos a una crueldad de semi-animales, ¿no? Entonces, a respuesta de ello, los indígenas han reaccionado bruscamente, mostrando su descontento en cada uno de los aspectos y en forma casi cotidiana, ¿no? No ha sido en forma, digamos, muy, muy esporádicos, por ahí, sino ha sido en forma muy continua frente a los diferentes abusos que en muchos casos ha conllevado a que hasta un animal puede reaccionar, ¿no? No solamente, peor todavía siendo un ser humano que es un ser racional. Pero muchas veces cuando nosotros castigamos en demasiado un animal, hasta el animal reacciona, dice, ¿no? Entonces se va contra el dueño o aquel que propiamente los somete, ¿no? Entonces, en esa medida, como por ejemplo hemos visto en últimas noticias el día de ayer, un excesivo castigo en un circo en la India, prácticamente uno de los animales se fue contra su amo, ¿no? En este caso contra su dueño, contra su domador. ¿Por qué? Porque le castigaba excesivamente y, y casi lo estrangula, ¿no? Entonces, así es, hasta el animal reacciona. Entonces, ¿por qué no iban a reaccionar
los indígenas, propiamente, en cada uno de los aspectos, propiamente la forma como han sido sometidos a lo largo de toda la vida colonial. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver algunos aspectos propiamente, vamos a subdividir en tres tipos de movimientos, ¿ya? En tres tipos de movimientos que se han generado a lo largo desde la llegada de los españoles hasta el último movimiento que ha sido el de Tupac Amaru, ¿no? Es controlen sus micros, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, así de esa forma, ¿no? Entonces, vamos a subdividir en tres estos movimientos. Entonces, tenemos uno, acá está en la pizarra, lo tenemos precisado, dice tipos de movimientos indígenas. O también los podemos denominar, muchos lo han denominado como los también los movimientos sociales de los indígenas, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos las pueden considerar, ¿ya? A nosotros mucho más conocemos como los movimientos indígenas, pero hay algunos textos que nos van a conocer movimientos sociales de los indígenas, cualquiera de ellos. Entonces, en esa medida, vamos a conversar un poco. Tenemos acá tres. Básicamente vamos a tener tres. Y tenemos 1, 2 y 3. Entonces, en esto nos damos cuenta, primero, movimientos de resistencia. Es decir, estos movimientos se caracterizan por el hecho de que son movimientos que se han dado lugar a la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan a Cajamarca, someten a Atahualpa o capturan a Atahualpa y luego lo someten, propiamente ya se inicia una serie de movimientos a los cuales los vamos a llamar de resistencia, ¿no? De resistencia. Estos movimientos de resistencia se han dado desde Cajamarca hasta el Cusco. Han querido de todas maneras hacer de que los españoles retrocedan en su propósito y puedan regresar a España, ¿no? Eso se llama resistencia. Entonces, no dar lugar a la presencia de los españoles en el Perú, y de esta forma hacer de que ellos propiamente se retiren, ¿no? Pero todos nosotros sabemos de que no se ha dado esto, ¿no? Todos conocemos de la forma y la manera de cómo los españoles han hecho su resistencia, mejor dicho, sus objetivos han cumplido en demasía, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Uno, que han tenido la ventaja en los armamentos bien sofisticados que ellos han traído, y más con la ayuda de los animales como el caballo y el perro, han coactivado. Y el otro dos es con la ayuda siempre de los pobladores nativos de otras naciones que estaban en contra de los incas, que se han unido a los españoles y con ello han podido someterlo a los incas. Entonces, dentro de este proceso,
como ya hemos dicho, está comprendido básicamente desde la captura del Inca, sometimiento al Inca, hasta la llegada de Cusco. Entonces, ¿cuáles serían esos movimientos más o menos de resistencia? Son las que generalmente han sido organizados por los generales o seguidores de Atahualpa, ¿no es cierto? Tenemos a Calcuchima, la resistencia de Calcuchima. Tenemos a Quisquis, ¿no? Tenemos a Rumiñahui, ¿no es cierto? Y terminamos con Manco Inca, ¿no es cierto? Con Manco Inca. Entonces, estos 4 personajes han tenido que llevar adelante lo que se llama los movimientos de resistencia de los, en este caso de los incas, contra los españoles. Sí, a ver, por favor, controlen un poquito los micros, por favor. Ya, entonces eso sería hasta Manco Inca, ¿no? O sea, la resistencia de Manco Inca. Claro que muchos también estarían dentro del contexto propio de lo que se llama por el segundo tipo de movimiento, perdón, están dentro del movimiento de resistencia. Fueron los últimos que hicieron resistencia a los incas para que estos se retiraran, pero lamentablemente nunca se logró, ¿no? Nunca se logró y de esa forma los españoles se han acentuado en el Perú y trayendo consigo una serie de hechos que ya hemos manifestado, la forma como se ha sometido a los indígenas o a los incas a lo largo de todo este proceso. En respuesta a eso viene el proceso en sí mismo, viene el segundo, y acá tenemos movimientos de conquista, ¿no? Ya tenemos la resistencia y luego tenemos los movimientos de conquista. Pues dentro de los movimientos de conquista empieza prácticamente, dicen algunos historiadores, con las luchas que continúan prácticamente con los rezagos que ha quedado dentro del movimiento de Manco Inca, o sea, los seguidores, los hijos de Manco Inca, ¿no es cierto? Han continuado luchando, ¿no? Vale decir la lucha que continúa por los incas de Vilcabamba, ¿no es cierto? Incas de Vilcabamba. Entonces ahí tenemos a Manco Inca Yupanqui, ¿no es cierto? Tenemos a Seiri Tupac y finalmente tenemos a Tupac Amaru I. Hace una resonancia muy especial Tupac Amaru y desde ahí nos dicen de que ya bueno empieza el proceso de reconquista, pero algunos todavía dicen de que ha sido movimientos de resistencia, sería el último movimiento de resistencia en caso de Tupac Amaru I, ¿no? Pero hay algunos otros libros que dicen que no, se inició con Tupac Amaru I, y eso fue la característica propia de este Inca que supo tomar en carne propia. A ver, por favor, vamos a pedir que los micros revisen, por favor. Señores alumnos, revisen los micros, por favor. Hay filtración, hay una filtración, hay una voz, que esto va a hacer de que no se desarrolle correctamente las labores, ¿no? Está perturbando un sonido extraño al margen de la sesión de clase. ¿Ya? Ahora sí, ya muy bien. Entonces, como hemos estado diciendo, algunos lo consideran, por favor,
Vamos a pedir que se controle, por favor. Si no, no vamos a poder trabajar. Ya, entonces ahora sí creo. Entonces, bien, chicos, entonces como hemos estado precisando, entonces estos movimientos hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Los movimientos son propiamente casi en forma permanente y continua. A ver, a ver, por favor, hemos dicho de que controlen los micros, por favor. Hay una filtración. Revisen a ver sus micros, por favor. Bien, bien, entonces, todo lo demás, vamos a ver algunos aspectos, como por ejemplo dentro de esto, vamos a tener que deslumbrar algunos otros movimientos más que se han dado de carácter ya no de resistencia, sino eminentemente, propiamente por el hecho de que se considera como movimientos de reconquista. Es decir, un proceso en querer expulsar a los españoles, un proceso en tener que tomar riendas y decir basta la presencia de los españoles eh, en América o en el Perú o en el virreinato peruano. Entonces, en esto mayormente varios movimientos indígenas son característicos y propios de esta lucha, ¿no? Entonces, tenemos como, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno de los que ha sobresalido bastante es Santos Atahualpa, ¿no? El movimiento de Santos Atahualpa. Es un movimiento que ha generado propiamente, vamos a decir, más o menos como un golpe muy fuerte a los españoles, ¿no? O sea, una preocupación muy profunda, a pesar de que los españoles no han podido capturarlo a este líder, ¿no? Es decir, a Santos Atahualpa, que misteriosamente ha muerto o misteriosamente desaparece, ¿no? Eh, es un personaje que está considerado en forma muy especial, ¿no? Muy especial. Su característica propia, muy poco se conoce algunos aspectos que, bueno, ha podido prestar servicios a un cura y este cura se lo ha llevado a Europa, ha estado en Europa, ha retornado y que posteriormente haya tomado la decisión de poder emprender una cruzada queriendo expulsar a los españoles, ¿no? Y luego ha tenido varias batallas que ha triunfado, ¿no? Varias batallas y asimismo ha dado duros golpes a los españoles, que finalmente desaparece pues en la ceja de selva, no sé si se fue para adentro, lo mataron o solo desapareció, etcétera, etcétera. Solamente posteriormente nace como una situación propia de tradición de que volverá con mayor fuerza, ¿no? Más o menos, el famoso Taquionco, ¿no? Que dice que este Inca volverá, pero volverá con mayor fuerza para destruir a los españoles. Así en esa forma queda, pero hay muchas cosas que conversar con esto. Luego tenemos también otro, a Francisco Inca, al Cabo Surichac y Francisco Inca en Lima, en Guarochirí, ¿no? En Guarochirí. Iba a ser un movimiento en que realmente iba a ser
Baruchirí en Lima. ¿Para qué? Para poder, digamos, destituir al virrey. Iba a ser prácticamente para sacar al virrey o matar al virrey. Pero lamentablemente no se llegó a concretizar por el hecho de que fue traicionado, ¿no? Fue traicionado por uno de los mm, suyos que había participado en las reuniones para poder tramar este movimiento. Todos sabemos de que fue uno de los mulatos que participaba en esto y que en su afán de poder siempre, que los obligaba a los curas que permanentemente llegasen a la iglesia y o la asistencia obligatoria y en ello también las confesiones obligatorias. En una de las confesiones se le sale y le dice pues, se estaba tramando todo un movimiento contra él, contra el virrey. Y esto rápidamente fue comunicado por él y se frustró. Un movimiento de una magnitud que iba a ser muy grande y que realmente se frustró. Pero sí quedó algunos rezagos de este movimiento y que finalmente fueron muertos los culpables de este movimiento, tanto Francisco Inca como el cabo Surichak, ¿no? Y así podemos mencionar otros movimientos que se han dado a lo largo de todo este proceso, ¿no? Propiamente con la finalidad de poder, digamos, desestabilizar al gobierno del virrey. Y finalmente vienen los movimientos propiamente, como dicen, queriendo cambiar el sistema. Por eso, como por ejemplo, lo llaman la revolución de Tupac Amaru, ¿no? O el movimiento solamente de Tupac Amaru. Claro, algunos historiadores dicen la revolución de Tupac Amaru. ¿Por qué le dicen revolución? Porque iba a haber un cambio muy fuerte en el contexto del sistema, ¿no? Es decir, reinstaurar el sistema incaico. Entonces, con una concepción eminentemente muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es una concepción de nacionalismo inca? Es decir, manejar una doctrina, porque para este tipo de luchas hay que manejar una doctrina. Y esa doctrina fue propiamente el nacionalismo inca. Que bueno, ahora en el sistema contemporáneo hay algunos partidos políticos que han tomado este sistema, ¿no? El nacionalismo inca, ¿no? Varios partidos, ¿no? Sí, grupos políticos, no partidos, ¿no? Grupos políticos que dicen ser nacionalistas, ¿no? Y que en el fondo no tienen ningún nacionalismo, ¿no? Simplemente lo utilizan como un membrete para poder decir nosotros somos nacionalistas. Entonces, no existe ese nacionalismo que ha pregonado Tupac Amaru, ¿no? Y por esa razón es de que ha tenido una connotación muy fuerte, se ha hecho sentir y verdaderamente ha sido también un golpe muy duro para los españoles y asimismo también un ejemplo para los, vamos a decir, para los criollos o españoles peruanos, ¿no? Quienes tomaron el ejemplo de esta lucha y luego de Tupac Amaru ellos emprenderán propiamente una tenaz resistencia a la corona española y finalmente ellos serán quienes proclamen la independencia. Y también esto lo acompaña no solamente Tupac Amaru II, sino también Julián Tupac Katari en el Alto Perú. Todos nosotros conocemos a Julián Tupac Katari, ¿cierto? Su nombre en inglés es Julián Apasanina, es su verdadero nombre, pero él prefiere llamarse Julián Tupac Katari, agarrando el apellido Tupac, de Tupac Amaru, y el otro ¿qué se llama? De Tomás Katari, ¿no? Él fue iniciador de la lucha, ¿no?
en Alto Perú, en Mascate, por Julián Tupac Katay. También está la presencia de, en este caso de la Sangarino, Pedro Vilcapasa también como parte de esto. Ustedes saben cómo fue una lucha tenaz, ¿no? Hizo una resistencia muy enorme, creó enormes bajas en las filas del ejército realista de los españoles, ¿no? En una de estas batallas propiamente, de Concuyo, Dinampo, Quinacancari, resalta un hecho muy importante, ¿no? Muy importante en el hecho de que propiamente va a recibir halagos muy importantes propiamente a lo largo de todo el virreinato y como también va a llegar a los oídos de ¿qué se llama? Del rey de España, ¿no? De España. Entonces, propiamente, el hecho de que resalte enormemente en todo este proceso tiene que ver mucho en torno a lo que es el hecho de la forma como han afrontado y cómo se han preparado para poder, digamos, confrontarse con el ejército realista, ¿no? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta en todo este proceso. Tenemos y sabemos de que Pedro Vilcapasa propiamente tiene mucho que ver con el contexto propiamente del inicio de este movimiento por Tupac Amaru. Entonces, cuando hace su informe, en este caso, José del Valle al virrey, y luego propiamente también al rey de España, resalta la enorme participación propiamente de los indígenas en estas batallas de Pinacancari y la otra batalla propiamente la que es de Inambi, ¿no? Donde resalta y compara prácticamente, dicen, nunca haber visto hombres tan similares, ¿no? Tan similares, muy parecidos a los ejércitos propiamente de los espartanos, ¿no? O sea, los compara con el ejército de los espartanos. Ustedes seguramente han visto esa película de los 300 de los espartanos, más o menos similar a ello, similar a ello. Es una enorme resistencia, donde dice, como por ejemplo, de que uno de los indígenas propiamente con una flecha en el ojo seguía corriendo y seguía matando y seguía atacando al ejército realista. De igual forma otro también herido con una lanza, también seguía corriendo de la misma forma, o sea, seguían luchando. Por eso dice, solamente es incomparable, solamente se puede comparar con los espartanos, dice, ¿no? Así lo dice José del Valle cuando hace su informe al virrey, ¿no? Entonces hubo pues una resistencia enorme en esas batallas por querer, digamos, doblegar al ejército español. Si nosotros los empezamos a revisar, vamos a encontrar
muchos aspectos, ¿no? También en la participación de las mujeres, no solamente las mujeres han estado propiamente, como quien dice, alejados, también hubo participación directa. También resalta del Valle, del Valle, resalta también la participación en el mismo campo de batalla de las mujeres, ¿no? Entonces, son hechos muy importantes que ustedes seguramente las van a ir leyendo poco a poco. Luego tenemos también en esto a Isidro Mamani, que también hizo una resonancia, ¿no? Con la participación del lugarteniente de Julián Tupac Katari. Julián Tupac Katari envía uno de sus lugartenientes para que pueda coordinar directamente con Isidro Mamani. Y ambos, propiamente cuando se levanta Isidro Mamani, luego recibe el apoyo de este famoso lugarteniente de este, llamado Pascual Alarapita, ¿no? Y con ello emprende pues una cruzada hacia la capital, ¿no? Hacia la capital. ¿Cuál era? Era Puno, ¿no? Se vienen primeramente Isidro Mamani, pues mata a todos los españoles o mistis en Cepita, ¿no? Habíamos dicho, los degolló a todititos. Luego se vino propiamente por Pomata. Pomata escaparon, no encontraron a nadie, pasaron, luego llegaron a Culi, en Culi también, de igual forma, y Áncora, y finalmente en Chucuito sí los agarraron, de igual forma los degollaron a todos los mistis que estaban pues en el distrito de Chucuito, ¿no? Entonces la historia cuenta de que realmente pues cómo corría la sangre junto con el agua, ¿no? Entonces era verdaderamente toda una masacre. Entonces son hechos que se han conllevado, son los movimientos, pero son considerados en el tercer bloque de movimientos indígenas, ¿no? Entonces serían los tipos de movimientos. Luego también vamos a tener algunos movimientos que se han dado también en forma muy continuamente, ¿no? Que ustedes ya más adelante verán todos los movimientos, ¿no? Como por ejemplo movimientos contra, vamos a decir, un movimiento que ha dado también bastante, que hablar ha sido, no ha sido acá en el Perú, pero sí ha sido parte del continente americano, ¿no? Entonces tenemos uno de los movimientos muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo, viene a ser pues los movimientos que se ha dado por los comuneros del Paraguay. Una característica muy en particular de los comuneros del Paraguay, el famoso antequera, ¿no? Entonces, este movimiento fundamentalmente es movido mayormente por los criollos. ¿Por qué? Porque este movimiento se da en forma particular por el hecho de que es un movimiento contra los jesuitas, ¿no? Estos jesuitas que permanentemente se hacían dueños, ¿no?, de la tierra, eran aquellos que acumulaban todo un conjunto de riquezas, o sea, les gustaba tener mayor cantidad de tierras y prácticamente lo estaban arrinconando a los criollos. Entonces generan todo un movimiento contra esta, vamos a decir, contra los seguidores de San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, propiamente se han logrado, ¿no?, arrinconarlos un poco y hacerse respetar sus tierras. Ustedes saben que propiamente después van a ser expulsados todo este movimiento, ya a través de la reforma borbónica, ¿no?
¿Por qué? Porque ellos demasiado riqueza han empezado a amasar en la colonia. Y quien amasa bastante fortuna, también amasa, dice, poder político. Y por lo tanto, por eso es de que los votan de la colonia, ¿no? A través de la reforma urbana. Entonces, así vamos a tener una serie de movimientos, como por ejemplo el movimiento de Tomás Catari, un movimiento muy particular, ¿no? Muy particular. Que vamos a tener, como por ejemplo, unos movimientos también particulares, sui generis, ¿no? Que es muy especial, como por ejemplo los disturbios en la ciudad de Arequipa. Esto mayormente vaya contra las reformas borbónicas, no son movimientos contra las reformas, pero los utilizan a los indígenas, ¿no? Mayormente algunos textos lo consideran el movimiento de los pasquines. ¿Y qué son los pasquines? Ya ustedes conocen perfectamente, ¿no? ¿Qué son los pasquines? ¿No? O algunos también los consideran los movimientos sin calzones. También lo dicen así. ¿Por qué? Porque se encuentra en uno de los pasquines. Pasquines es lo que ustedes generalmente hacen su papelote y pegan en la pared. Igual, ese es un pasquín. Entonces hicieron su papelote y lo pegaron en una parte de la iglesia, o sea, en la esquina de la iglesia de la Plaza de Armas de Arequipa, protestando contra la suba de las aduanas, ¿no? Y en uno de los pasquines dice, ¿no? Pues que paguen los sin calzones. Pero ¿quiénes son los sin calzones? Ahora yo les pregunto, ¿no? ¿Quiénes son los sin calzones? Eminentemente van a ser los indígenas, ¿no? Dice que paguen los impuestos los indígenas. Nosotros no tenemos por qué pagarlos. Entonces son panfletos que han sacado los criollos, ¿no? Porque ustedes saben que los indígenas no sabían leer ni escribir, ¿no es cierto? No sabían leer ni escribir, pero sin embargo entran pues a la base, ¿no? Así hay movimientos sui generis especiales que también se van generando a lo largo de todo este proceso, ¿no? También vamos a tener movimientos insurreccionales a nivel de toda América Latina, no solamente en el Perú, por si acaso, ¿no? En Bolivia, Ecuador, en Argentina, ¿no? Ha habido bastantes movimientos, no solamente en el Perú, demasiado de los movimientos, ¿no? Ha habido bastantes movimientos. Entonces también vamos a ver un poquito también en torno a lo que habíamos conversado en la clase anterior, como por ejemplo levantamientos en torno, digamos, a la mitad minera. Hay bastantes movimientos, solamente voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cómo los indígenas se han levantado, ¿no? Tenemos como levantamientos en la... Vamos a poner 2 o 3 ejemplos, no vamos a poner mucho, porque si no, nunca vamos a terminar, ¿no? En 1777, en las minas de Cazapalca, se levantan contra la mitad minera. Piden que se suspenda la mitad minera, porque era mucho el abuso, ¿no? Mucho, por 3 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que permanentemente el trabajo era muy fuerte, muy fuerte. Luego, propiamente en las mismas minas, los hacían que se endeuden, o sea, les daban algunos repartimientos, mercaderías y muchas veces por el exceso consumo de alcohol y coca se endeudaban los indígenas, ¿no? Y tercero es de que muchos ya no regresaban a su pueblo, ¿no? O sea, los dejaban morir ahí, ¿no? Otro también, en 1750, los conflictos en Capchas de Potosí, otra sublevación también contra la mitad minera. Y así hay un montón de sublevaciones contra la mitad
contra la mitad ¿no es cierto? Ya hemos visto lo esencial en que consistía y hemos podido, digamos, ustedes mismos lo han leído, como el mismo virrey conde de Lemos ha expresado la dureza del trabajo que es pues una mitad minera. Creo que es suficiente para poder entenderlo, chicos, ¿no es cierto? De igual forma, el levantamiento en obrajes tenemos de 1765 en los obrajes de Pichu Ichuro en Abancay, ¿no? Una característica muy fuerte en esto. Prácticamente no aguantaban ya mucho más porque cada vez que trabajaban mucho más y también salían más endeudados en vez de compensar su trabajo y manifiestan de que las deudas eran mucho más, ¿no? Cada vez se acumulaba mucho más la deuda que ellos tenían en ese proceso de trabajo y eso es lo que ha originado este levantamiento, como por ejemplo en Pichuichuro, en Abancay, ¿no? Y también contra los abusos, ¿no? Contra los, tanto los tejedores como los hilanderos y como también los... hay un tercer bloque, son tres bloques, ¿no? Que trabajan ahí. Así de esa forma, ¿no? Tenemos otro en 1774 en Cajamarca, en Vilcashuamán, Ayacucho, también de igual forma, ¿no? Otro también en 1777 en San Ildefonso, en Ambato, en Quito, ¿no? O sea, como a lo largo de todo, ¿no? Estaba pues los obrajes, ¿no? Realmente eran trabajos muy fuertes en los cuales ellos han tenido que levantarse, ¿no? Y así. Son algunos ejemplos, porque son bastantes, ¿no? Vamos a hablar de cada uno, sería hablar durante toda una semana. Otros movimientos también tenemos, hemos dicho, en torno a las revisitas y repartos. Ha sido frecuentemente, ¿no? Frecuentemente. Ahí tenemos como 1762 y 1700. Vamos a conversar en la región de Puno, de Chucuito y Paucarcolla, Puno. En este caso, el corregidor Juan Josep de Herrera, ¿no? Empezó a querer cobrar los impuestos a los indígenas. Y para ello mm, siempre pedía a los caciques propiamente la relación, ¿no es cierto?, de los indígenas. Y esto, muchos de los indígenas no querían que se entregue la relación, ¿no? Como querer dar, y en esto uno de los caciques se revela y dice, no, yo lo voy a entregar, no lo voy a entregar. Entonces se llaman las revisitas, ¿no? Para ver quiénes están y quiénes no están. Entonces, para ver otra vez contabilizar, a eso se refiere las revisitas. Entonces, ellos no querían, porque si en cada una de esas revisitas, el hecho es que se daba es de que cada vez se aumentaba el impuesto, o sea, subía el impuesto, ¿no? Subía el impuesto y los andaban molestando. Entonces, no han querido absolutamente para nada, ¿no? No han querido. Entonces se han revelado, esto es ya en Cepita, porque cuando hablamos de Chucuy, hablamos propiamente de todo lo que era pues, el ámbito de Chucuy. El ámbito de Chucuy estaba desde Cepita, Pomata, mismo Chucuito, hasta Puno, ¿no? Se abarcaba todo eso. Hasta ahí más o menos abarcaba todo el ámbito. Estaba también Juli, ¿no? Entonces, todo eso es el ámbito. Y el otro ámbito era Paucarcolla, ¿no? Que también estaba parte de Puno, Paucarcolla y todo lo parte alta de lo que es también parte baja de lo que viene a ser pues Capachica, la parte alta de Mañazo, todo eso, ¿no? Entonces, Paucarcolla era grande. Entonces, en eso se da, y eso es el hecho de que ellos no aceptaban, ¿no?
hasta que finalmente tuvo toda una serie de conflictos que se han dado en torno a esto y difícilmente ha podido ser, digamos, controlado estos movimientos. ¿Por qué? Porque cada vez más fuertes se ponían los indígenas, ¿no? Cada vez más. E incluso ya tenían miedo de asumir como caciques en caso de Cepita, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecían voces que decían si asumes como cacique y quieres cobrar impuestos, de inmediatamente vas a morir a hondazos. Entonces nadie quería asumir como caciques, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban siendo condenados a muerte. Pero finalmente siempre poco a poco se puso orden para que pueda continuar este proceso, ¿no? Así tenemos estos levantamientos, no solamente acá, sino también en Cuasmamán, Ayacucho. En 769 tenemos también la parte de Bolivia, que es fenomenal leer también estos, ¿no? En la parte de Bolivia, el cacique de Sica Sica, La Paz, se reveló. Este tiene una connotación muy especial también. Por ejemplo, se dio que todos nosotros desconfiamos o desconfiaban ya prácticamente de aquellos que venían a cobrar los impuestos, ¿no? En este caso, básicamente, el corregidor o los corregidores, y por eso es que tenían bastante odio a los corregidores. Entonces, los corregidores son los que ordenaban a los caciques. Decían, tráeme la relación, cobra los impuestos, recoge, etcétera, etcétera. Entonces este cacique de Sica Sica, llamado Alejandro Chuquinamani, recauda todos los impuestos, pero no le entrega al corregidor, sino va directamente a entregar a quienes cobraban los tributos, en este caso en La Paz, Bolivia, ¿no? Se van con 7 indígenas más y para que ellos vean que realmente este dinero se va a entregar. ¿Por qué? Porque sabían que el corregidor propiamente estaba endeudado. O sea, había hecho repartimiento de mercaderías y los indígenas no querían pagar esa deuda, ¿no? No querían pagar esa deuda, ¿no? Decían, no, y vamos a pagar. Entonces, dice, todo ese dinero que él ha recaudado podía servir, dice, ¿para qué? Para que pueda, digamos, pagar sus deudas el corregidor. Entonces, para que no pague sus deudas el corregidor, vamos a entregar directamente, ¿no? Entonces, la forma y la manera como se da. Claro, el corregidor estaba recontra molesto y estaba esperando pesar a este cacique llamado Alejandro Chiquín. Pero sin embargo ya sabía que había entregado el dinero pero sin embargo también quienes tenían sus seguidores, el corregidor, le trataron propiamente de querer desaparecer lo que es Alejandro Chuquimamán para que no muestre los recibos de haber entregado personalmente en La Paz, Bolivia. Y se genera todo un movimiento, ¿no? Aparecen muertos tres indígenas y ahí se propiamente la persona que lo ha matado muere pues apedreado, ¿no? Entonces, así de esa forma como es la que se va dando estos movimientos a lo largo de todo este proceso. Esas son las características muy especiales, por eso es muy bonito leer cada uno de estos. Ojalá que después con esto terminamos todo lo concerniente a los movimientos indígenas. Les vamos a dar una lectura para que ustedes lean en sus casitas. Es como leer a los tres chanchitos, ¿no? O a leer Caperucita Roja, más o menos así, ¿no? Entonces va a ser muy hermoso leer cada uno de los movimientos indígenas.
Luego también tenemos algunos movimientos, como por ejemplo, en torno a los nombramientos de los caciques también, ¿no? Se han generado varios movimientos, ¿no? Uno con, por ejemplo, en Ferreñafe se levantaron todo un movimiento contra este famoso Lorenzo Cucuzoli, ¿no? Un cacique que había sido nombrado por en forma muy solapadamente por el corregidor. Los corregidores hacían lo que mejor querían y han generado pues toda una serie de conflictos, no solamente en el aspecto del carácter de descontento en torno a lo que es el recojo de tributos, no solamente sino en los repartos, hay como por ejemplo el mismo Sica Sica, les habían repartido mulas y tenían que pagar las mulas. Y finalmente se revelan y dicen, nadie debe pagar esos de las mulas, ¿no? El que pague va a ser apedreado, ¿no? Entonces se niegan a pagar. Hay un montón de cosas que se producen contra los corregidores. Entonces se produce otro también se produce con, por ejemplo, en Abancay, en Sicuani, en Yungas, Sica Sica también igualito. Y aquí lo más característico vamos a ver con, por ejemplo, el de cómo Tomás Catari, también igualito. Él lucha, ¿no? Porque el corregidor había nombrado en vez de él a otro. Y por eso Tomás Catari se ve en la obligación de reclamar. Entonces, como no le hacen caso, por eso se fue a reclamar hasta el virreinato del Río de la Plata, imagínense, ¿no? Para ese derecho. Y también, de paso, denunciar los abusos que estaban cometiendo los corregidores y los españoles al cobrar los diferentes impuestos, ¿no? Y también como las mitas. Entonces, de ahí empieza con, por ejemplo, Tomás Catari. Tomás Catari nunca pensó, digamos, sublevarse ni levantarse. Solamente fue a reclamar un derecho que le pertenecía, ¿no? El cacicazgo, ¿no? Tomás Catari Chayanta, eso es lo que pasa con él. Pues hay que tener muy en cuenta cómo se inicia. Y también Tupac Amaru lo sabemos, ¿no? Tupac Amaru también de la misma forma, ¿no? Había sido quitado del cacicazgo, finalmente reclamó su derecho, ¿no? Y claro que le devolvieron, pero y ahí empezó toda la hazaña de Tupac Amaru también, ¿no? Entonces, así de esa forma se van dando una serie de hechos propiamente en el quehacer de los movimientos indígenas. También tenemos revueltas anticlericales, ¿no? La primera revuelta anticlerical también se dio en el norte, en Huarmacas, en Piura, ¿no? Contra el abuso de los curas, ¿no? Que eran demasiado ya el abuso de los curas en torno al cobro de los impuestos y fundamentalmente en la asistencia a las misas. O sea, quien llegaba tarde o no iba a las, eran multados, ¿no? Y tenían que pagar esas multas y muchas no podían pagar, entonces se les castigaba a los indígenas y por eso se levantaron los indígenas, ¿no? Ese es uno de los aspectos como por ejemplo en Piura, en Olmo, ¿no? Otro también como por ejemplo en Cuntumasa, Cajamarca, ¿no? Fray Manuel Uchoa, que realmente lo han votado. ¿Por qué? Porque era muy abusivo, ¿no? Hacía trabajar sus chakras, hacía trabajar en su casa, hacía tejer, ¿no? Y recolectaba a todas las mujeres de las comunidades, ¿no? Y él decidía qué mujeres deberían de ir a trabajar a su chakra, a- y como también a, a servir a su casa, de igual forma a tejer esto. Se supone que estaba, creo, metido
con la industria textil, o sea, con el obraje. Y generalmente llevaba pues bastante, y por eso los comuneros se han levantado contra este fray Manuel Ochoa y prácticamente lo han querido lapidar, o sea, agarrarlo a pedrada limpia. Lamentablemente escapó, ¿no? Escapó y se fue, ¿no? Entonces ya era mucho. Y todavía el trabajo era en forma gratuita, y nunca les pagaba, ¿no? Nunca les pagaba, ¿no? Y muchas veces ni comida les daban, entonces ya el abuso era mucho, ¿no? Y por eso se levantaron ahí en Contumasa, Cajamarca, Fray Manuel Ochoa. Tenemos otro también, Simbal Trujillo, Fray Tomás de Villalobos. De igual forma, este dice que nunca se dedicaba a adoctrinar, simplemente todos los días se dedicaba a la labor de sus sembríos, de sus chacras, ¿no? Dice que nunca paraba en la iglesia, también igualito, hacía trabajar a la gente, no les pagaba ni les daba de comer. Así, pues tenemos también los indios de Ferreñafe, ¿sabes? El otro fray también Pedro Buque, también fue así, hay una serie de movimientos. Sería demasiado, yo solamente les estoy poniendo pequeños ejemplos para que ustedes tomen en cuenta y propiamente podamos empezar a leer todos estos movimientos, ¿no? Los movimientos han sido pues demasiado, ¿ya? Vamos a mostrarle con, por ejemplo, después de los hechos suscitados en Cepita, ¿no? El hecho de negarse a pagarlos o de entregar la relación, de negarse a los pagos, se produjo una serie de acontecimientos. ¿Y quiénes fueron condenados? Vamos a ver algunos cuadritos, ¿eh? Por favor, ¿no? Unos cuadritos vamos a ver, muy importantes. Ahí tenemos un cuadro. Ustedes van a poder ver ahí en esto. Revueltas y rebeliones en el siglo XVII, solamente en el siglo, mejor dicho, en el siglo XVIII, ¿m? En el siglo XVIII, o sea, a partir de 1700 a 1780 sería el siglo, ¿no? Pero acá tenemos solamente a 1790. O sea, tenemos acá, en, este, en esta figura, en esta figura tenemos, van a ver ustedes, la frecuencia de movimientos que se han dado, ¿no? La frecuencia de movimientos indígenas, ¿no? Frecuencia de movimientos indígenas. Está dividido en tres partes. Primero, la primera coyuntura, o sea, la primera etapa de movimiento. Después tenemos la segunda coyuntura de intranquilidad social. Y luego tenemos la tercera coyuntura rebelde, ¿no? Entonces, tres movimientos. Tenemos propiamente las coordenadas XY, tenemos 0, y acá tenemos básicamente en la parte inferior, abajo tenemos las décadas, y en la parte superior, que vendría a ser la X, tenemos número de revueltas. Entonces, empezando, a partir de 1700, vamos a ver, 1700, la primera década, hay pocos movimientos, ¿no? Pocos movimientos. A la segunda década del siglo XVIII, o sea, 1720 va aumentando, ¿no? Más o menos ya va llegando a 10 movimientos, ¿no? Y vamos viendo como, por ejemplo, hasta 1730 ya prácticamente pasan a 20 movimientos, ¿no? O sea, de etapa en etapa. De 10 va subiendo a 20 movimientos sucesivamente, ¿cierto? De 5 a 10, de 10 a 20. De ahí también un poco va bajando en la segunda etapa, que es la segunda coyuntura de intranquilidad. O sea, ya no se podía vivir como entonces a partir de la cuarta década, ¿no? Se empieza a bajar de la tercera a la cuarta, a la quinta, a la sexta ya va subiendo más o menos a 15 movimientos. Ya después, en la década del 70 del siglo XVIII, más o menos va llegando casi ya a 40 movimientos, ¿no?
en forma muy permanentemente. Y en 1780 ya prácticamente llega a 50 movimientos. Entonces, por década. Imagínense cuánto han sido los movimientos que se han dado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esto, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, todos estos movimientos que se han generado, que se han sido permanentemente, por eso decimos que los indígenas, ¿no? Nunca han permanecido de rodillas, siempre han permanecido de pie, ¿no? Y esto también ha sido la razón por la que hemos visto de que propiamente se cambie nuestro himno nacional. Dejemos de cantar la primera estrofa porque dice 3 siglos de humillación, ¿no es cierto? 3 siglos de humillación. Pero no ha sido así, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la cantidad de movimientos acá, realmente se resalta, ¿no? De que los indígenas jamás han estado de rodillas, siempre han estado de pie, siempre han estado luchando. Entonces, un poquito que cae mal la primera estrofa. Entonces, por eso hemos pasado a cantar la sexta estrofa, chicos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo que hemos hecho en la primera clase, hemos precisado. Que ustedes saberlo analizar, a ver por qué, o lo cantaran por lo menos por qué, digamos, se pasó a cantar de la primera a la sexta estrofa, ¿no? Es justamente por esto, por estos hechos que estamos precisando. Y acá tenemos, este es un cuadrito muy impresionante, ¿no? El circuito comercial. Básicamente este circuito comercial surandino, segunda mitad del siglo XVIII, o sea, donde estaban los corregimientos. ¿Por qué le decían, como por ejemplo, el corregimiento de Chucuito? No solamente pues era Chucuito, sino que estaba comprendido, a ver, vamos a ver, tenemos como por ejemplo, corregimiento Chucuito es el número 15. Entonces tenemos ahí el número 15, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, ¿no? Entonces, acá tenemos este corregimiento. Acá está el 15, hemos ubicado el 15, es el corregimiento de Chucuito. Entonces, vamos a ver, miren, imagínense la dimensión que tiene. Casi todo, o sea, más o menos desde Desaguado del Pueblo decía Cepita, Pomata, Juli, controlaba Juli, ¿no es cierto? Hasta Chucuito, hasta, más hasta Puno. Entonces, todo esto era el corregimiento de Chucuito, ¿no es cierto? Que estaba a cargo de Josep Herrera, ¿no es cierto? Todo esto. Pues por eso empieza cobrando de Cepita y en Cepita tiene problemas, ¿no? Hay toda una confrontación que tiene ahí. Entonces hemos dicho que incluso no ningún cacique quería hacerse cargo y tuvo problemas muy peculiares acá que se han dado, ¿no? Hasta que lo han votado a Josep Herrera, pues tenía todo este control. Imagínate, es grande, no es poquito. Y el otro es de Paucarcolla. Paucarcolla está, Puno, Paucarcolla está el 14. A ver, acá tenemos, entonces, acá tenemos el 14 que está ahí precisamente justo en el lago, dice Puno, todo esto es Paucarcolla. Mire, imagínense Paucarcolla. ¿A dónde abarca? Todo Puno sería Paucarcolla, Mañazo, Capachica, todo. Se va hasta, más o menos hasta Juliaca, todo lo que es hasta Huancané, todo lo que es Huancané. Entonces es grande el corregimiento de Capachica Puno, ¿no? Entonces, eso es. El 17 ya viene a ser prácticamente el corregimiento de Achacachi o Masuyo, ya que corresponde al Alto Perú, Bolivia, ¿no? A Bolivia. Entonces,
Y ya el 12 corresponde al Cusco, Tinta, Canas, Canchis, ¿no? Y el 13 viene a ser Lampa. Tenemos el Lampa, sería, en este caso Puno tenía 3 corregimientos, ¿no? Sería Lampa, Puno, Paucarcolla y Chucuito, 3 corregimientos tenía en aquel entonces, en el siglo XVIII. Entonces, ya lo demás, como por ejemplo, ya es correspondiente por 16, vendría a ser propiamente Beringuela o Badajoz, ¿no? Que corresponde también ya a Bolivia también, ¿no? A Bolivia. Entonces, a esos ya precisamos. Luego tenemos el 17 que también ya Bolivia. Entonces, el resto. Entonces, esta era una ruta comercial. Todos conocemos esta ruta comercial de los grandes comerciantes de aquel entonces, como por ejemplo Tupac Amaru, el mismo Julián Apaza, cuál era su movimiento comercial. Entonces eso viene a ser la ruta comercial, por donde ellos se movilizaban, ¿no? Por donde ellos se movilizaban. Y también estaban ahí las famosas aduanas para poder, digamos, cobrar los impuestos, ¿no? Entonces era el camino que podían haberse trasladado de un lugar a otro para vender sus mercancías. De igual forma también hablamos de quién, de Pedro Vilcapazat, que también fue uno de esos también, Tupac Amaru también, Julián Apaza, ¿no? Y tantos otros más que han tenido que recorrer estos caminos para poder, digamos, vertebrar y tener el conocimiento, ¿no? El uno propiamente siempre está en Lima, esa era la sede central, ahí tenemos Lima, desde ahí venía, ¿no? Bien, ahora ya vamos a ver rápidamente al siguiente, porque estamos sobre la hora, nos hemos pasado. Este es como, por ejemplo, después del movimiento, esto viene a ser bueno, no me había olvidado, no está de Cepitex, ya el de Pomata, que hemos tenido otro movimiento en Pomata también. Los reos procesados por la revuelta de Pomata en 1767, por ejemplo. Todas sus características, los nombres, lugar de origen, estado civil, actividad económica, ¿no? Todos han sido procesados, muchos han sido muertos y algunos encarcelados, ¿no? Entonces, como tenemos a Martín Alavi, no se sabe nada, no se sabe el lugar de origen, estado civil, nada, porque ha sido muerto, ¿no? Fernanda Paz, es de procedencia Guango H, o Mata, casado con Manuela Ramos, trajinero a Cochabamba, un comerciante, ¿no? Tenemos a Silvestre Chipana, ¿sí? Diego Chambilla, de Sillacachi, Pomata, casado con Juana Rosa, viajero a Yungas, Juan Chambilla o Kerba, ¿no? Pomata con residencia en la estancia Huapaca, Viana Cona, ¿no? Casado con María Sisa, chacarero, Baltasar Gómez, Tarapoto, Pomata, casado con Romana Chambilla, tejedor, etcétera, ¿no? Baltasar Jancolagua, Copajullo, Juli, casado con Melchora Taquipalca, pastor, ¿no? Josep Mamani, no sabe nada, Sebastián Mamani, Janco, Janco, Jancoaque, Pomata, casado con Isabel Muli Chacarero, y Francisco Nina Huacazum Pomata, casado con Juana Choque, trajinero a Cochabamba, y otro comerciante. Sebastián Ramos Pomata, con residencia en la estancia Huapaca y Anaoca, casado con Juana Champilla, recolector de tributos. Y así podríamos mencionar una serie de aspectos que nos precisan sobre cada uno de los movimientos indígenas. Bueno, chicos, es así todo por hoy. Con esto estamos terminando todo en relación a los movimientos indígenas, ¿no? Y hay algunas lecturas que yo les voy a enviar, básicamente, la que yo tengo, por ejemplo, como base,
Ustedes seguramente lo van a encontrar, ojalá que lo encuentren. Es a Scarlett Opela, ¿ya? Este librito, por favor, ¿no? Ojalá que lo encuentren ustedes, ¿no? Pueden leer este libro. Es muy bonito leer, ¿no? Muy hermosísimo, ¿no? Hay otro libro también, ¿no? Hay otro libro, seguramente que también ustedes van a encontrar este librito. Es de Kanawiri, dice, ¿no? Los, las rebeliones indígenas en el Perú de Zángaro en la historia, ¿ya? Entonces, básicamente, para ser mucho más sincero con ustedes, les voy a dejar la lectura de este libro. Acá están la mayoría de los movimientos, ¿no? Los movimientos más grandes, la de Tupac Amaru, Julián Apaza, Tomás Catari, Pedro Vilcapasa, Tupac Amaru primero, Manco Inca, ¿qué se llama? Santos Atahualpa, todos ellos están los movimientos en este libro. Este libro, yo la parte del capítulo de movimientos indígenas, les voy a enviar para que ustedes lo lean, ¿ya? Lo lean y puedan hacer un resumen de cada uno de los movimientos. Entonces les va a estar legando, no va a haber ningún problema. El que lo tiene mejor, mejor si es posible, porque es un hermoso libro de los movimientos indígenas, ¿no? A ver si lo encuentran. Este señor Florencio Canaviri es profesor de secundaria, es profesor hasta vivo todavía, vive todavía, ¿no? Vive, tiene varios libros, ¿no? Vive, sabe estar siempre al ingreso de la puerta a la universidad vendiendo sus libros. Pero lamentablemente ahora con este de la pandemia es un poco difícil, ¿no? Va a ser difícil ubicar, pero sería interesante que lo ubiquen, ¿no? Este librito está vendiendo entre 8 a 10 soles, ¿no? O sea, estudiantes los vende a 8 soles. Si yo le compro, a mí me vende 10 soles porque me dice, ah, usted es profesor, usted es profesional, puede pagar más. Fuera estudiante le cobro 8 soles, me dice. Pero así es, ¿no? Pero sí, tiene varios libros. Ojalá que lo encuentren al famoso Florencio Canaviri Mendoza, ¿no? Él es puneño, por si acaso. Es puneño. Sí. Otro libro también que tiene es Augusto Ramos Zambrano, ex vicerrector académico de nuestra universidad. También tiene libros. Los libros más bien están en la biblioteca especializada y están en la biblioteca central. Hay varios volúmenes, él ha dejado más. Augusto Ramos Zambrano, un abogado, escritor y también historiador, ¿no? Bastante nos habla sobre los movimientos indígenas. Muy bueno. Y el otro también que puede agarrar es a Juan José Vega también, Los movimientos indígenas en el altiplano. También un bonito libro también, ¿no? Y así una serie de libros que ustedes van a encontrar, al menos de Tupac Amaru hay como 7 u 8 libros, ¿no? Cualquiera de los libros lo lee, pero hay que tener mucho cuidado cuando ustedes leen, ¿no? Siempre primeramente lean estos libritos y después lo leen ya los tratados, ¿no? El otro librito, ojalá que lo encuentren, este es de un ciclo de rebeliones anticoloniales, ¿no? Un siglo de rebeliones anticoloniales, esta, ¿no? De Perú y Bolivia, 1700 a 1783. Claro, hasta ahí fue todos los movimientos. Después de eso, ya prácticamente ya no hay más movimientos indígenas, ¿no? Mayormente vas a tener la oportunidad de apreciar movimientos eminentemente de los criollos. O sea, los criollos van a reemplazar a los movimientos indígenas. Después de esto, ¿no? Después de esto. Entonces el autor es Scarlett Opelay Godoy, ¿no? Recuerden la última feria de libros, también ha llegado este librito, ¿no? Estaba ahí en Parque Pino. ¿Cierto? El mío es un poquito viejito porque siempre los presto para que lean, ¿no? Por eso ya está bien viejito, está su forro y está roto. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Y a partir de mañana ya vamos a ver la situación de los criollos, ¿no?
Gracias, chicos. Hasta mañana a la 1 de la tarde. Hasta mañana, profesor.